Pero ayer ocurrieron algunas otras cosas bastante delicadas. Fíjate que se votó ayer en la Comisión de Mujer y Equidad de Género un proyecto de ley para despenalizar el aborto. Recordemos que este es un proyecto bien antiguo, Claudio, bien antiguo, desde el año 2018, que estaba ahí como enterradito, se votó en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género y se perdió la votación del proyecto en general por 7 votos contra 6. La diferencia, el voto de diferencia lo entregó la diputada demócrata cristiana Joana Pérez, lo que generó, por supuesto, todo tipo de comentarios y de reacciones, incluida la candidata presidencial de ese partido. Para analizar lo que ocurrió, qué significa efectivamente este rechazo en general en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, tenemos a la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, quien nos va a entregar su punto de vista sobre este proyecto de ley y sobre la votación producida ayer. Muy buenos días, Camila. Hola, muy buenos días. ¿Se Un escucha bien? gusto que... Sí, perfectamente. Un gusto que esté con Buen nosotros. día. Muchas gracias por atendernos esta No, para mañana. mí encantada de estar en la radio de la Universidad de Chile con ustedes esta mañana. Camila, ¿fue sorpresivo para ustedes esta votación en la Comisión de Mujer y Equidad de Género? ¿Esperaban un resultado como este después de tanto tiempo? La verdad es que manteníamos la esperanza de que este proyecto pudiera haber avanzado en esta instancia, porque como usted señalaba, este proyecto se presentó en 2018 por parte de organizaciones feministas como Corporación Humanas y otras, y parlamentarias, precisamente frente a la limitación que impone la ley de 3 causales, porque la ley de aborto en 3 causales solo aborda situaciones excepcionales muy específicas, que son muy graves y dramáticas, por cierto, pero son situaciones muy específicas que no resuelven la realidad de las mujeres y las niñas, que siguen expuestas a sanciones penales muy graves de más de 3 años cuando necesitan interrumpir o deciden interrumpir un embarazo por fuera de estas 3 causales. Ese fue el origen del proyecto, despenalizar el aborto al menos dentro de las primeras 14 semanas. Como fue un proyecto presentado por parlamentarias, lamentablemente solo se pudo proponer la despenalización y no la legalización, que significaría avanzar en garantías de atención de salud para estos casos. Pero por lo mismo pensamos que eso hubiera posibilitado un mayor apoyo a esta iniciativa. Pero más allá de si fue sorpresivo o no el resultado, que es lamentable que la propia Comisión de la Mujer haya rechazado avanzar en este tema tan sensible y tan importante para las mujeres en el país, es como lo paradójico que fue el debate, porque durante la discusión de varios meses, como usted señaló, esto se instaló el debate en la comisión en enero de este año, nunca escuchamos que alguna diputada haya planteado que encontraba correcto o justo que una mujer o una niña que decide interrumpir su embarazo deba ir a la cárcel. Nunca escuchamos que eso les pareciera a alguien adecuado. Sin embargo, votar en contra del proyecto es precisamente mantener esa situación, mantener la legislación vigente que sí define el castigo penal para las mujeres. Entonces, cuesta un poquito entender cómo se puede decir que no considera que las mujeres deban ser encarceladas y luego votar en contra de una ley que hubiera permitido al menos eliminar la sanción penal para que las mujeres no sigan aportando en condiciones de clandestinidad, de estigma, sometidas a riesgos para su salud y su vida, y también enfrentando la posibilidad de ser denunciadas, sometidas a un proceso penal, a una investigación que, como sabemos, no siempre termina en una condena efectiva o en la cárcel efectiva, pero sí expone a todas las mujeres a esta ruta de criminalización, de persecución.
de ser denunciadas, de ser tratadas como delincuentes. Y entonces lo que vemos es que ahora la discusión se traslada a la sala de la Cámara de Diputados. Y eso nos parece súper importante, porque este es un debate que debe darse de cara a la ciudadanía, aún con mayor relevancia en un año de elecciones, porque la ciudadanía tiene que saber por qué legisladores va a votar, ¿cierto? ¿Qué posición tienen los legisladores, los representantes de la ciudadanía, frente a los derechos de las mujeres y las niñas? Si van a estar del lado de proteger estos derechos, que son derechos por lo demás reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos, si van a votar por garantizar y proteger a las mujeres y las niñas, o van a persistir en imponer sus posturas valóricas, como vimos ayer, de parte de algunas diputadas, posturas valóricas conforme a la cual pareciera que las mujeres deben seguir siendo tuteladas en sus decisiones, coartadas en la definición de su plan de vida y perseguidas como criminales. Y ese es el debate que se va a dar en la sala, que nos parece súper importante, porque la demanda feminista está muy instalada en la sociedad. Y no es una demanda de el aborto por el aborto. La demanda feminista es una demanda por reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a decidir y de la maternidad voluntaria. Y para eso se requiere lógicamente una serie de otros elementos: educación sexual integral, información y acceso a servicios de atención de salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos de calidad, seguros, libremente elegidos, protección de la maternidad y sobre todo respeto a las decisiones de las personas. Camila, buenos días. Claudio te saluda por acá. Te quería preguntar respecto de esto que comentabas acerca de cómo se fue dando el tono de este debate, porque efectivamente, como nos recuerdas acá en esta entrevista, los argumentos respecto de quienes están a favor de la despenalización son bastante claros y están puestos ahí a discusión pública desde hace bastante tiempo, pero efectivamente lo que vimos ayer fue que ninguno de los argumentos que se esgrimieron en contra de esta despenalización van en la dirección de rebatir, por ejemplo, lo que ustedes proponen, sino que se van por otras vías, como señalas, más por entre comillas, la postura valórica. ¿Qué te parece esa situación, considerando la importancia y la necesidad de legislar respecto de esto para que, como dices, no se criminalice ni se persiga penalmente finalmente a muchas mujeres? Yo creo que eso es precisamente lo interesante de esta votación que va a venir en la sala, poder conocer efectivamente si los legisladores creen que los derechos de las mujeres son todavía una cuestión valórica respecto de la cual debe existir esta tutela que existe en la actualidad, o se trata de derechos humanos. Y eso lo ha señalado una candidata presidencial el día de ayer con mucha claridad. Y eso yo creo que es la disyuntiva más relevante: poder conocer si los legisladores votan los proyectos de ley en base a sus convicciones personales, morales y valóricas, de lo que las mujeres deben o no hacer, de lo que las mujeres pueden o no decidir, y de cómo se debe proteger a las mujeres y las niñas que enfrentan embarazos no deseados, o se va a legislar en base a las obligaciones que los estados han asumido a nivel internacional. Y aquí se me sale la abogada, indudablemente, y yo quería poner de relieve que para el derecho internacional de los derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas hace varios años ha definido que penalizar el aborto es contrario a las obligaciones de los estados en materia de protección de los derechos de las mujeres y las niñas, principalmente debido a los riesgos que se imponen a ellas cuando deben abortar en condiciones de ilegalidad. Abortar en condiciones de ilegalidad significa riesgos para la salud, para la vida de las mujeres y las niñas, que los estados deben enfrentar, deben evitar. Y una de las maneras de evitar es eliminar las sanciones penales al aborto. Ahora, teniendo en claro además que aquí hay un tema de desigualdad muy importante, porque estos riesgos no nos afectan a las mujeres del mismo modo. Son las mujeres jóvenes, las adolescentes, las niñas, las mujeres pobres, las mujeres migrantes, principalmente,
las que enfrentan en mayor medida riesgos para su vida y su salud, y además, como les señalo, el riesgo de ser denunciadas cuando tienen alguna necesidad de atención por complicaciones derivadas de estos abortos realizados en condiciones de inseguridad. Y el riesgo de ser denunciada no es un riesgo hipotético, es algo que ocurre en el día a día en los establecimientos de salud públicos y privados. Nosotras conocemos frecuentemente situaciones de mujeres denunciadas en los hospitales, de mujeres que reciben muy malos tratos, que, como le digo, para el sistema de Naciones Unidas son violaciones a los derechos humanos, constitutivos en algunos casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes. La interrogación a las mujeres que están recibiendo o acaban de recibir atención médica, ser interrogadas por la policía, es algo que absolutamente está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos, y en Chile sigue ocurriendo. Y no ocurre, como le digo, no afecta a todas las mujeres, sino principalmente a aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y es eso lo que está a la base de este proyecto de ley, poder poner término a ese tipo de situaciones que son absolutamente, no solo violaciones a los derechos humanos, como le digo, sino absolutamente contrarias a la dignidad de las personas. Camila, a propósito de lo que acabas de mencionar, el punto es que hay toda una cultura, y particularmente estamos hablando de los servicios de salud, estamos hablando de los médicos, cuando hay una ley que permite el aborto en 3 causales específicas, y sin embargo sabemos que es muy difícil encontrar los hospitales y los profesionales que estén dispuestos a practicarlo, cuando aluden a una objeción de conciencia, cuando incluso hay recintos completos que tienen esta curiosa fórmula de la objeción institucional. El trato que se recibe va a variar por el hecho de que se despenalice esta situación de ilegalidad. Va a cambiar, no es que no sea necesario, yo creo que pero no sería necesario pensar también en un paso más allá, en modificar las culturas, las concepciones, porque el maltrato que reciben las mujeres lo reciben incluso hoy día, estando legalmente permitido el aborto en 3 causales. Bueno, la verdad, como usted señala, es harto todavía lo que nos queda por avanzar, sin duda. Y uno de esos problemas que ustedes comentan es justamente que la ley de aborto en 3 causales es una legislación que resguarda de manera muy limitada los derechos de las mujeres y las niñas. Como usted dice, incluso cuando se encuentran en alguna de estas 3 causales, riesgo vital, inviabilidad o embarazo producto de violación. Lamentablemente, la objeción de conciencia que plantea esta ley reconoce como un derecho de parte importante de los equipos de salud, sin resguardos, sin cautelar el carácter excepcional que la objeción de conciencia debe tener de acuerdo a los estándares internacionales, y eso es un tema que sin duda está pendiente de ser revisado y modificado en la legislación. No es posible que se permita la objeción de conciencia solamente declarando, firmando un formulario, sin que nadie califique si se trata o no de alguna convicción mínimamente seria, sin que se establezca una contraprestación a los equipos que se excusan de intervenir, por ejemplo, para atender a una niña embarazada producto de violación. Y que ha derivado por lo demás en que casi la mitad de los obstetras que trabajan hoy en hospitales públicos, se acogen a la objeción de conciencia en al menos una de las 3 causas. Principalmente, como le digo, para no intervenir y atender a una niña embarazada producto de violación, lo cual es realmente tremendo y da cuenta de la dificultad de parte importante de los equipos de salud de ponerse también del lado de las mujeres y las niñas enfrentadas a estas situaciones. Por lo tanto, sin duda que el cambio de esta legislación, que vamos a ver si se vota la próxima semana en la sala, si se aprueba, o habrá que seguir insistiendo. En el marco de un proceso constituyente en desarrollo, una también tiene mucha expectativa de cómo la nueva constitución
pueda avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir, una mirada transversal y una protección integral de los derechos de las mujeres y las niñas en todos los niveles, todos los derechos, digamos, de carácter universal, pero también definiendo mandatos claros a los órganos del Estado para la garantía y respeto de estos derechos. Ahí hay una expectativa enorme del feminista, de todos los movimientos sociales, de la ciudadanía en general, que necesita cambio y aspira a que esta nueva constitución realmente permita garantizar los derechos de las personas de mejor manera que lo que ha sido hasta ahora, ¿cierto? Que se plasme en esta constitución un nuevo pacto social. Entonces, como dice usted, hay mucho todavía por avanzar, pero creemos que este paso de la despenalización debe luego ser recogido, complementado, tal como se ha propuesto en gran mayoría de los programas de gobierno que están en discusión en este momento para la definición del nuevo presidente o presidenta de la República. Está en gran parte de los programas de gobierno garantizar estos derechos y específicamente garantizar la atención de salud en casos de aborto también. Sí, bueno, vamos a ver qué va a pasar finalmente en la discusión que se dé ahí en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Camila Maturana, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias. Ustedes también, buen día. Buen día.